Segunda clase introductorio, vamos a mirar a conceptos o aspectos que son muy importantes en la bioinformática y muchos son originalmente de la matemática. Sí, bueno, entonces acá supongo que tenemos algún conocimiento de la matemática y cuáles son los objetivos. Bueno, primeramente es importante, suponiendo que la gran mayoría de ustedes son biólogos, introducir algunos aspectos de la compu. Y porque no estamos acostumbrados a pensar en cómo funcionan. ¿Sí? Y introducir algunos conceptos matemáticos. Estos conceptos matemáticos, luego en los varias clases los vamos a encontrar de nuevo. ¿Sí? Obviamente tiene que ver mucho con algoritmos. Lo vamos a ver en los trabajos prácticos. Bueno, varias cosas. Es como una información en general. Si no entendés, sugiero siempre preguntarme si lo puedo explicar de otra forma, pero en este caso no es tan importante porque lo vamos a mirar de nuevo en más detalle más tarde. Bien, ok, entonces bioinformática, ¿sí? Los biólogos en general, obviamente hay algunos que sí, que no tienen formación en informática. Entonces puedo hacer preguntas como ¿qué es un sistema operativo? ¿Qué son Windows? ¿Qué es un GUI? Y probablemente no saben cuál es la respuesta. A lo que voy más que nada es para el trabajo práctico y que vamos a trabajar con línea de comando. Sí, vamos a usar muchas herramientas online, vamos a usar algunas herramientas que tienen lo que se llama GUI, pero vamos a trabajar mucho con línea de comando y a menudo a ustedes no les gusta. Y la tarea para mí hoy es tratar de explicar que no es tan complicado. ¿Tienen sus cosas? Sí, entonces ¿por qué no? Porque sí. ¿Por qué trabajamos con Linux y no con Windows? Que Windows es obviamente un sistema operativo mucho más grande. Bueno, tenemos varias razones por las cuales trabajamos solamente con Linux. Otros años había la posibilidad de hacer algo con un emulador. No lo hacemos más porque siempre, más que nada, a distancia nos genera muchos problemas y perdemos mucho tiempo hasta que muchas veces no podemos solucionar el problema. Es Linux y preferiblemente Ubuntu. Bueno, un poco sobre programas y scripts y el Babel, la torre, ¿sí?, de la bioinformática. Hay muchas aplicaciones que están basadas en otras cosas, Java, Perl, Python, etc. Ok, empezamos con el sistema operativo. ¿Sí? Trabajamos con Linux, pero ¿qué es un sistema operativo? Es un software, ¿sí? El hardware es la compu y la compu tiene un software. ¿Y qué es el sistema operativo? Es como el software central. ¿Sí? Bueno. El sistema operativo arregla más que nada la comunicación entre el hardware usando drivers. Es decir que, bueno, entonces tenemos una madre, acá está puesto abajo. ¿Sí? Tenemos esquemáticamente la compu que consiste en la placa madre que está conectada con el CPU, Central Processing Unit, que tiene alguna RAM, memoria interna, y tiene un disco duro donde vamos a almacenar nuestros datos y donde podemos obtener los datos para arrancar nuestros análisis. Bueno, toda esta información, estas flechas, está arreglado vía sistema operativo, pero hay otra cosa que está entre medio, que son los drivers, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la RAM, la placa de video, la placa de sonido, esos tienen su driver. El sistema operativo está comunicando desde la placa madre a todas las partes, que pueden ser adentro y algunos pueden ser afuera, como el internet. Tenemos puertas USB, tenemos impresoras, parlantes, pantallas, etc. Bueno, esto es lo que arregla el sistema operativo. Ok, ¿qué más? También asigna el porcentaje de CPU y el porcentaje de RAM que se requiere a todos los procesos, que a veces es importante. Para ustedes hasta ahora probablemente no, porque nunca corrieron algo poderoso, costoso. Ahora vamos a ver que es importante.
Bueno, relacionado, por ejemplo, Microsoft. Microsoft es una empresa que arrancaron con un sistema de compu, con un sistema de operativo que se llama MS-DOS. Y luego, basado en el DOS, pusieron lo que ellos lo llaman Windows, que los gurús de la bioinformática lo llaman lo mismo, pero se escribe diferente. Vamos a ver el porqué. Otro sistema es Apple o Macintosh. Este en realidad es desde el sistema operativo versión 10 de Apple, está basado en Unix, y Unix también es el sistema que está abajo Linux. ¿Y qué es Linux? Bueno, Linux hay varias flavors, varias formas. Nosotros trabajamos con Ubuntu, que es una sub de Debian, también hay Red Hat, hay varios, ¿sí? Android es otro sistema operativo, más que nada usado para celulares, pero también para otras cosas. Ese también está basado en el core, el kernel de Linux. Bueno, entonces, aunque ustedes están probablemente trabajando con Windows, vamos a ver que Linux en realidad tiene un mercado interesante. Bueno, Windows y GUI. Bueno, si hablamos de Windows es una ventana, ¿sí? Y cuando estás trabajando con muchas cosas, lo que tenés en general es que tenés varias ventanas abiertas, ¿sí? Esos son los famosos Windows. En realidad es solamente un nombre que puso Microsoft. Para entender cómo es, tenemos que pensar un poco, bueno, ¿qué es que hace una computadora? ¿Qué hace una CPU? La CPU computa, ¿sí? Hace decisiones lógicas, maneja datos. Y software es algo que aplicamos para usar este poder de computar, de hacer decisiones lógicas, ¿sí? Eso significa que, por ejemplo, que tenemos un software que está dedicado a trabajar con texto, ¿sí? Word en el caso de Microsoft o Writer en el caso de Linux. Bueno, Writer también está disponible para Microsoft, es Open o LibreOffice, ¿sí? Para hacer cálculo, Excel, y para LibreOffice se llama Calc. Bien, bueno, ¿de dónde viene Windows? Bueno, ese viene del sistema operativo de Microsoft Windows, y los gurús lo llaman Windows porque, porque más que nada inicialmente cuando estabas usando Windows, muchas veces cuando querías hacer un switch entre, por ejemplo, Word y Excel, tenías que esperar mucho porque era tan lenta. Entonces, el sistema operativo no tenías bien arreglado qué porcentaje de CPU y qué porcentaje de memoria estaba usando para Word y para Excel. Y en este caso, Linux era mucho más flexible. De aquí, I doze off while switching between Windows. En realidad son todos lo que se llama Graphical User Interface. ¿Sí? Entonces acá ese negro lo que tengo, ese no es un Graphical User Interface, ese es línea comando, ¿sí? De DOS, del sistema viejo de Microsoft. Nosotros vamos a usar el terminal Bash o Shell, ¿sí? Es fantástico que tenemos GUIs, pero bueno, tenemos que pensar que también el GUI mismo ya requiere RAM y requiere CPU. Por eso, si vamos a usar una compu y necesitamos mucho poder, preferimos no tener la necesidad de un GUI. Lo hacemos con línea comando. ¿Por qué? Porque no come, correrlo no come tanta memoria ni CPU. Ok, entonces vamos a trabajar con terminal, y eso es algo que todos los años molesta. En realidad es tan difícil como un idioma. Entonces, sí, tenés que trabajar, tenés que aprender, ¿sí? Pero lo que está bueno es que viene con un diccionario o manual, ¿sí? Entonces se puede buscar. Entonces, obviamente te conviene, cuando estás usando mucho línea de comando, conocer el idioma, pero si no conoces alguna palabra, la puedes buscar, ¿sí? Y es otra forma de pensar, es una forma de pensar mucho más dura. Con un GUI, con una ventana,
estás acostumbrado de pensar de una forma, con los pictogramas, en una forma visual, que salga a ustedes jóvenes corresponde, ¿sí? Ustedes tienen mucha enseñanza en esta forma. Yo como viejo estoy acostumbrado a usar más palabras. Es otra aproximación a aprendizar. Es otra forma de trabajar. Hay algunas cosas entre medio, por ejemplo, se puede usar la idea de la página web. La página web que está en el HTML, Hypertext Markup Language, que es un sistema que es más o menos un poco entre medio usar un GUI y usar el línea comando. ¿Sí? Markup Languages. Bien, ¿qué más? Bueno, sí, terminal, no solo terminal, en algún punto el idioma del terminal, que se llama Shell, no es suficientemente poderoso, entonces necesitamos un idioma adicional para generar código que nos permite hacer las cosas complejas que queremos hacer. Y por ejemplo, y ese es el idioma más usado en la bioinformática, es Python. Otra es C. Bien. ¿Es difícil? No es que no es difícil, tiene sus cosas. Sí, pero si vamos a aprender 3 cosas, ya sabemos más fácil, ya conocemos qué son las cosas que podemos encontrar. ¿Sí? Bueno, es difícil porque una compu es tonta. Y por ejemplo, cat con C mayúscula no es igual a cat. ¿Sí? Y nosotros entendemos, sí, pero bueno, es lo mismo. No, para una compu no. ¿Sí? Ese es uno. Otro es que tenemos que trabajar bien con los derechos o permisos, los rights. ¿Sí? El permiso no puedes cambiar cualquier cosa, significa que la pérdida de tu sistema operativo. Cuando vos trabajas con Windows, el sistema operativo está más que nada está escondido. Tenés que entrar de una forma super activo para que puedas cambiar algo en los settings del sistema operativo. En Linux está re fácil. ¿Sí? Bueno, re fácil significa, en general, cuando vos estás trabajando con línea comando, no tenés el derecho de, por ejemplo, cambiar algún setting de X, que es lo que te genera el GUI. ¿Y por qué? Porque podría ser fatal. ¿Sí? Ese es uno. Otro es la ubicación. ¿Sí? La compu es tonta. Entonces, cuando vos decís, haceme con este archivo, tenés que indicar dónde está el script, y también tenés que indicar dónde está el archivo input. No te lo va a buscar, ¿sí? Lo tenés que indicar. Ese es el problema del path. Seguramente que van a hacer el error y van a decir, ¿cómo puede ser que no corra? Bueno, porque estás en otra carpeta, no estás en la carpeta donde guardaste, por ejemplo, un archivo con datos. Bueno, acá también hay una cosa. Puedes instalar un software para que lo puedas correr desde cualquier lugar en el sistema. También lo puedes instalar más simple, eso significa que solamente está disponible desde la carpeta donde está instalada. Son dos formas de instalar diferentes. ¿Sí? Y a veces te conviene hacerlo en una forma independiente, a veces te conviene instalarlo para que esté siempre disponible. Bien, esos son los dos problemas más conocidos. Más grave es el problema de las dependencias. ¿Qué son las dependencias? Bueno, vamos a usar un software, y para dar un ejemplo, cuando vos estás usando Word y quieres poner un texto, lo que necesitas es una fuente, ¿sí? Por ejemplo, Arial o Times New Roman. Ese será ya una dependencia. ¿Sí? Eso es dependiente de una fuente para generar texto en tu GUI. Bueno, los softwares necesitan muchas dependencias, que son todos, pueden ser programas, pueden ser bases de datos, pueden ser varias cosas que necesitan. Y a veces estas son conflictivas. ¿Por qué? Es que hay mucho desarrollo. Y entonces, por ejemplo, en algún punto, ese va a pasar en el curso, que vamos a encontrar un problema con Java.
Java es típico. Java es muy importante para correr cosas gráficas y es algo que es muy dinámica y están haciendo muchos cambios. Y puede ser que tenés un software que requiere Java 6.3.2 y otro que necesita Java 6.4.1. Entonces si tienes uno instalado te funciona un software, si tienes otro instalado te funciona otro software. Bueno, hay formas de trabajar con este, pero muchas veces no te das cuenta, ¿sí? Y sencillamente no te corre y te indica algo. A veces es complicado. Bueno, difícil no es, más que nada 1 y 2, pero es algo que te remolesta porque no te das cuenta que estás haciendo algo en realidad bastante tonto. Bueno, ¿por qué trabajamos con Linux? Bueno, porque el command code de Linux es muy simple, es mucho más simple que el de Microsoft. ¿Sí? ¿Por qué trabajamos con Ubuntu? Ubuntu es un subforma de Debian. Podríamos trabajar con Debian. Ubuntu a veces nos favorece un poco, pero por ejemplo, nuestro sistema, nuestro mini clúster de computación está hecho en Debian. ¿Sí? La gran ventaja es que viene con un sistema de buscar e instalar software que es muy bueno y que vamos a hacer en el primer trabajo práctico. Vamos a instalar varios paquetes de software y van a ver que realmente funciona súper simple. Se llama Synaptic. Probablemente por defecto está activo lo que se llama Ubuntu Software Center. Si no está Synaptic, lo tenéis que instalar desde Ubuntu Software Center y luego usamos Synaptic. Synaptic es mucho más fácil en la aplicación. Otra, Ubuntu es libre. Bueno, me van a decir sí, Windows también, porque yo tengo una copia ilegal. Sí, pero no, este no va más. No es necesario, sí. Y Ubuntu es diferente, pero una vez que estás acostumbrado de vas a ver que tiene mucha más lógica. Ya pasó mucha que estudiantes de este curso, después de 2 o 3 años, se daban cuenta que pusieron un Ubuntu al lado de su sistema de Windows y después de 2 años no están usando más su partición de Windows. ¿Por qué? Porque prefieren usar Ubuntu. Al inicio, bueno, es nuevo. Nada más. Bueno, Ubuntu es libre, pero es libre es en libertad y también es gratis. ¿Sí? Entonces no todos los Linux son gratis. Son todos libres. Lo que es libre voy a explicar un poquito más en detalle. Eso tiene que ver con GNU, que es algo raro, no sé por qué. Eso es algo de los gurús. GNU significa GNU is not Unix. Es algo raro. Significa que en realidad Linux y Unix son lo que se llama el kernel. Ese es el sistema operativo. Y el GNU es el conjunto, es mucho más de esto. Bueno, también vamos a encontrar GNU GPL. Entonces, el GPL es General Public License y ese corresponde a lo que se llama software libre. Y este no es algo que es específico de Linux, pero en general la gran mayoría que es software libre es algo que está hecho bajo GNU GPL. Bueno, otras ventajas para Linux: no hay problema con virus. Yo nunca he tenido y ya estoy trabajando con Linux desde 25 años. Es más estable que Windows, aunque no es tan estable que un Mac. Pero sí tiene que ver con la idea de que un Mac tiene solamente un conjunto muy pequeño de conjuntos de hardware, donde con Linux se puede usar para cualquiera. Bueno, acá hay un link. Hacemos un clic, nos abre. Acá de Geek Stuff, luego hay otro. Acá se explica un poco cómo está organizado Linux, ¿sí? Entonces hay varias carpetas, bin, sbin, etcétera, dev. Bueno, todos estos tienen varias funciones diferentes y eso te ayuda un poco cuando vas a trabajar más profundo con la compu. Es más fácil entender dónde encontrar todo. En general, nosotros estamos en Home. ¿Sí? Bien. Bueno, software libre. ¿Qué es software libre? Bueno, tiene sus reglas, pero en general lo que es muy importante es que tenés la libertad de usar el software con cualquier propósito que no sea venderlo.
¿Okay? Tenés la libertad de estudiar cómo funciona el software. Eso, por ejemplo, con Microsoft no se puede. No puedes mirar cómo funciona Windows. No te dejan. ¿Sí? Es de ellos. ¿Por qué? Porque le quieren vender. Con GNU GPL tenés esta libertad. Y también lo que vas a hacer es adaptarlo a tus necesidades. Que es genial, ¿sí? Porque tenés algo que está casi perfecto, con un pequeño cambio es para vos, totalmente. Bueno, lo haces y se puede hacer. La libertad de distribuir copias con lo que puedes ayudar a otras personas, ¿sí? Y la libertad de mejorar el software y hacer públicas las mejoras. Eso significa que cuando vos haces un mejoramiento, tenemos un poco la expectativa que lo vas a hacer también público. Y no puedes usar un software libre, usarlo y luego hacer otra cosa con este. No, la expectativa es que también lo vas a hacer público para otra persona de la comunidad se puede beneficiar. Eso es como funciona la comunidad de GPL. Ok, detalle. ¿Qué es un programa y qué es un script? Estrictamente es lo mismo. Sí, pero lo usamos a veces un poco diferente. Un programa es algo más completo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, LibreOffice es un programa o Word es un programa, ¿sí? Y un script está dedicado en general a una cosa. Por ejemplo, de la traducción de un Open Reading Frame. Script se usa mucho como aporta a un programa y también tenemos los famosos plugins. ¿Sí? Plugins a menudo son scripts. Un script que se agrega, hacemos un plugin en un programa que de aquí ese programa tiene más poder, tiene más capacidades. Bueno, los scripts en general son archivos de texto con una extensión, por ejemplo .py de Python, JL, Julian Language o de PL, Perl. ¿Sí? Es una extensión, como por ejemplo la extensión de un documento de Word, el viejo era .doc, ¿sí? Y tenemos .xls para Excel. En realidad, Linux no requiere extensiones. ¿Sí? Lo usamos, pero no es necesario. Bueno, los scripts a menudo también están usando comandos de Linux. Bien. Ok. ¿Qué es lo que tenemos? Los más usados. Shell scripting. Eso significa que estamos usando el idioma del sistema operativo. A veces se puede hacer varias cosas solamente con el bash. Tenemos C. Y C se desarrolló hasta lo que ahora en día se llama C++. Este es, si vamos a mirar, el más usado, pero eso es realmente es algo para informáticos, no es para bioinformáticos, ¿sí? ¿Tiene alguna diferencia con Python? Sí, es que C no necesita más compilar mientras que está trabajando, por lo cual C en general es más rápido. ¿Qué significa compilar? Con Python lo que tiene que hacer es que cada acción que vos tenés escrito en tu script lo tiene que traducir hasta machine language, donde C esta compilación lo hacen en una vez y que de aquí en C es más rápido, pero escribir un programa en C es otro mundo. Puede ser que vas a encontrar un script en Perl. Perl es Practical Extraction and Reporting Language, que fue un sistema para manejar texto, lo cual explica por qué inicialmente fue muy popular para bioinformáticos, porque bioinformáticos trabajan mucho con ADN, que tiene un alfabeto de 4 cifras, y con proteína, que tiene un alfabeto de 20 cifras, donde el alfabeto de un idioma común tiene 26, o por ejemplo el castellano tiene 28. ¿Sí? Entonces, había muchos scripts hechos para idioma que se pueden aplicar directamente para hacer algunas cosas simples con nuestros alfabetos. Pero la verdad es que está un poco en extinción. Python
Ese es el idioma más que nada de los bioinformáticos. Es muy completo. Eso significa que no hay necesidad de enfrentar la rueda. Muchas veces es una cuestión de buscar y implementar en la forma correcta. La filosofía de Python es escribir código legible, que lo puedes leer. Vas a ver que no es tan fácil, pero si lo comparas con otros idiomas, la verdad es que sí, Python es mucho más fácil de entender. Otra cosa que sí o sí necesitamos es Java. La idea de Java siempre era generar un sistema que es independiente del sistema operativo. Es correcto, pero en realidad siempre da problema. Con plugin a browsers de internet, la verdad es que odio Java. Pero bueno, lo necesitamos. Otra cosa que vas a encontrar, MySQL, ese es un sistema que viene de varios paquetes de software que lo aplican para generar y usar bases de datos. PHP es un lenguaje dirigido a construir páginas web dinámicas, que también lo podemos usar mucho. Quizás alguna vez escuchaste backend, frontend. Bueno, el frontend, ¿sí?, es lo que vos estás mirando cuando estás usando un servidor online, y el PHP es el idioma que hace la traducción hacia el software que está corriendo en la compu lejos. Última, para GPU es Graphical Processing Unit, que antes era la placa de video, y lo que hace la placa de video en realidad son cálculos simples, ¿sí? pero con mucho poder. Entonces ahora en día en la informática estamos usando a menudo CPU, que es una unidad que es capaz de hacer cálculos complejos, con GPU que solamente puede ser pequeñas pero con mucho más poder, ¿sí? Bueno, si le vas a hacer lo que necesitas también es aplicar CUDA, que es un idioma para Parallel Computing, porque esa es un poco la idea de GPU, que estás haciendo 1000 cálculos al mismo tiempo. ¿Cómo vamos a instalar software? Bueno, desde Synaptic o Ubuntu Software Center, ¿sí?, preferiblemente. Tenés que saber que eso significa que no siempre tenés la última versión. En general tenés una versión que es súper estable y que funciona bien. A veces necesitas la última versión, significa que lo tenés que desinstalar desde Synaptic e instalar como está indicado por el software mismo. 2. Paquetes con Java, Perl o Python. No hay que hacer nada, tenés un script y lo tenés que ejecutar. Por ejemplo, si es Java, con java-jar, nombre del programa .jar. ¿Sí? Bueno, y para Perl y Python hay cosas similares. A veces se puede instalar un software usando lo que se llama un shell script. Eso significa en el terminal. Significa que tenés que ejecutar. Supongamos que el programa se llama shell script, tenés que sencillamente en la terminal poner shell script o ./shell script, y ejecuta el script. Bueno, si es por ejemplo de C o de C++ o de Java, muchas veces lo que tenés que hacer es lo que se llama compilar. Bueno, ¿qué significa? En general lo bajas como un paquete zipiado o de alguna forma hecho más compacto. Entonces lo tenés que unpack, tenés que leer lo que se llama el readme file, que a menudo está, y tenés que hacer el install en 3 o 4 pasos, depende un poco, pero para que entendamos un poco el porqué. El primer paso, lo que hacemos cuando vamos a instalar un programa de C, es configurar. Y con la configuración lo que hacemos es que, bueno, acá tengo un paquete y ese paquete lo quiero crear en una máquina particular. Y esa máquina particular tiene muchas cosas particulares. Tiene una placa de video tal, tiene un sistema operativo tal, tiene memoria tal, tiene un disco duro, pero también tiene un disco de estado sólido. Bueno, para tener todo en cuenta y para su óptima forma de funcionar, tenemos que mirar un poco qué es lo que tenemos para que te funcione el software en óptima forma. Entonces la configuración lo que te hace es el makefile, y en el makefile hacemos la descripción
cómo tengo que traducir que tengo en el código para que me funcione bien en esta máquina. Una vez que tienes el makefile, puedes hacer el make, genera el ejecutable desde el makefile, o, y eso está mejor, make check, haces un chequeo si está bien hecha la configuración, y al final hacer un make install. Make install es instalar y hacerlo directamente como ejecutable. Bueno, obviamente hay mucho más, y a veces en el curso tenemos que pelear un poco. También acá del mismo, y ahí está otro How to Geek, Beginner Geek, How to Install Software on Linux. Acá hay mucho más información. Bueno, estas búsquedas Google it yourself es algo que es bien particular, un trabajo bien particular para un bioinformático. Ok, bueno, hasta acá, un poco sobre hardware, software, instalar. Vamos a mirar a algunos conceptos matemáticos simples. Conceptos importantes, números. En comparación con la biología en general, la bioinformática, la biología computacional es una ciencia mucho más exacta. Es decir, estamos generando números. Sí, cuando vos estás midiendo una actividad enzimática o niveles de transcriptos, también son números, pero creo que está claro a dónde voy. Y tenemos algunos números particulares, en realidad hay dos, y el primero es el score, puntaje. ¿Y cómo lo aplicamos? Bueno, se puede usar el score en lugar de número, pero en general se usa score para indicar relevancia biológica. Entonces, si tienes un score alto, probablemente es biológicamente relevante, y si tienes un score bajo, no tanto. Pero bueno, acá hay un tema interesante. Pero ¿qué es alto? ¿Sí? ¿100 es alto o 1000 es alto? Eso es algo para tener en cuenta. Bueno, muchas veces el score, el puntaje, es como un score de medida de semejanza. Otro es distancia, y eso es como el opósito, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, porque el score es como una medida de semejanza. Acá tengo una secuencia que corresponde a este. Tengo una secuencia que es muy similar, entonces en la comparación tiene un score alto, entonces es muy similar, por lo cual probablemente cumple la misma función. Eso también se llama el principio de similitud. Pero también podemos trabajar con distancia. Entonces, si tenemos dos secuencias que son muy lejanas, se encuentran en una distancia larga, no son muy semejantes, no son muy similares. Bueno, esa idea de distancia lo podemos aplicar más que nada en su forma euclidiana. ¿Sí? Tengo dos objetos en un espacio y puedo medir la distancia. Bueno, este espacio también es algo que es bien particular a la informática, de bioinformática. Lo que tenemos que hacer es identificar nuestra solución en un espacio de soluciones. Y ese espacio puede ser unidimensional, bidimensional, tridimensional, puede tener 1000 dimensiones. Pero de cualquier forma, siempre se puede medir la distancia euclidiana. Ejemplos, bueno, si estamos trabajando con estructuras tridimensionales de proteínas, existe la medida Root Mean Squared Deviation, RMSD, que realmente es una medida en Engström en general. Pero también la virtual, como le expliqué, con el espacio de soluciones. Una particular es distancia de secuencias. La distancia de Hamming entre dos cadenas de igual longitud es el número de posiciones en las que los símbolos correspondientes son diferentes. Es una de las distancias que podemos usar. También, por ejemplo, existe la distancia evolutiva, que es algo más complejo que vamos a mirar en la clase de filogenia. A ver, para terminar cualquier carácter cuantificable se puede aproximar por distancia y por semejanza. Depende un poco del carácter, de qué tipo de dato estás mirando, qué es preferido.
Y eso es una cuestión de sencillamente hacerlo. Bueno, para indicar un poco la complicación, si hay dos ítems, si le vamos a comparar, son sencillamente medidas opuestas. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos dos secuencias, la distancia es 1 y la semejanza es 5. Si hay más que dos, también, pero es un poco diferente. Acá tenemos S1, S2 y S3. ¿Sí? Y acá podemos determinar la semejanza entre estos tres. Es 4. ¿Y la distancia? Bueno, la distancia es un poco diferente, ¿sí? Porque la distancia siempre es de uno a otro, donde la semejanza, en este caso, se puede hacer sobre las 3. Eso no es lo que se puede hacer con las 3 con distancia. Entonces, con distancia, lo que necesitamos es lo que se llama el consenso. ¿Sí? ¿Y cuál es el consenso? Bueno, todas las secuencias arrancan con A, y en la segunda posición tenemos en secuencia 1 una B, y en 2, 3 tenemos A. Bueno, consenso es A. ¿Sí? Hay 2A y 1B. Bueno, y que de aquí el consenso es A, A, C, D, E y F, y que de aquí podemos calcular la distancia, pero la distancia al consenso. Bien. Cutoff threshold, ese es súper importante. Entonces tenemos un score. El score es como que refleja la relevancia biológica. Proteína A y B muestra un score de 345 y una distancia de 123. ¿Y qué significa 345? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos falta? Y eso es algo que es súper importante, y si no existe ningún curso de bioinformática, que en general nunca la vas a aplicar. Buscarás tu análisis en algún sitio, en algún servidor, tenés el resultado y lo aplicas. Lo que te falta es que cuando vas a medir una actividad enzimática, ¿haces un ensayo o haces otro ensayo? Seguramente que también haces un ensayo control, ¿sí? Por ejemplo, y en realidad hay varios controles, sin sustrato, sin enzima, sin cofactor, bueno, depende un poco del ensayo. Acá lo que nos falta también es el control. Control acá es un poco más amplio, diferente, depende un poco del punto de vista. Es más que nada un punto de referencia, un control positivo, un control negativo. Bueno, entonces lo ampliamos, ¿sí? Proteína A tiene un índice, un score, de hidrofobicidad de 123. ¿Ok? Proteína B es de membrana y tiene un score de 119. Proteína C es citosólico y tiene 89. Entonces proteína A es una... Bueno, está más cerca a la proteína de membrana, pues probablemente es de membrana. Pero se puede mejorar mucho, lo vamos a mejorar también. Bueno, el umbral de confianza, sí, porque tengo un número, pero el número es diferente y ¿qué confianza tengo? Bueno, lo que está claro es que tenemos una caja de herramientas, sí, y realmente es un metáforo muy bueno. Acá tenemos un tornillo que obviamente vamos a usar el atornillador. Aunque si tengo, por ejemplo, una madera, podría usar el martillo y me va a entrar y va a ser sólido también. Sencillamente que con el atornillador está mejor. Bueno, esta en realidad esta segunda imagen indica mejor cómo es, ¿sí? Entonces tenemos muchas herramientas y a veces parece que sirve, ¿sí? Por ejemplo, el Philips y el Positive son medio compatibles, pero son diferentes, ¿sí? Más que nada el slotted, ¿sí? Se puede usar con Philips y Positive, pero por ejemplo con Allen y Torex va a estar complicado. Entonces lo que necesitamos es un buen conocimiento de las varias herramientas, porque a veces parece que la herramienta corresponde, pero no siempre es. Ese es otro tema, ¿sí? Acá tenemos 2 metros, ¿sí? ¿Qué diferencia tenemos entre estos dos?
Bueno, la diferencia un poco raro, pero quizás interesante. Este que se usa para coser, ¿sí? Es algo que es de plástico y lo que pasa en el tiempo es que se alarga, ¿sí? Por el material. Ese es de metal y se mantiene estable. Eso significa que cuando vos vas a medir algo con este y vas a dar las medidas al carpintero, el carpintero va a tener otro y te va a cortar la madera a otra medida que vos. Donde supuestamente, son todos iguales. Supuestamente, porque seguramente que no son todos iguales. Acá tenemos otra comparación, ¿sí? Acá es una cuestión de precisión, ¿sí? Entonces, estos dos, ¿sí? Miren lo mismo, ¿sí? En vez de acá ya sabes que siempre tenés un error. Acá no tenés este error, tenés otro error. Este error depende un poco de cuántos decimales puedes medir algo con precisión. Bueno, eso también es algo que vamos a encontrar. Precisión, bueno, es importante, sí es importante, aunque vamos a mirar que funciona de una forma diferente. Lo que hacemos es predicciones, ¿sí? Y algunas predicciones son confiables y otras no. Bueno, y acá tenemos un tema central que es la precisión y recall. Y acá también vamos a tener un problema porque en la biología no usamos precision and recall, en la biología usamos especificidad y sensibilidad. Pero tenemos que pensar un poco en qué. Sensibilidad no hay problema. Sensibilidad es lo mismo que recall, que es un término que es bastante simple, ustedes lo tienen que desarrollar ustedes mismos, pero la especificidad es algo raro, ¿sí? Nosotros lo usamos de una forma coloquial y también lo usamos de una forma estricta y son dos cosas muy diferentes. Para que entendamos bien en una forma profunda, tienen que hacer una tarea. Hacerlo bien significa, vamos a definir desde tu conocimiento, ¿sí? Sin leer el libro, sin buscar en internet, qué es un positivo, un hit, ¿sí? Una identificación positivo, qué es algo negativo. También tenemos un positivo real, que ya es algo diferente, que es un falso positivo, que es un negativo, que es el negativo real y que es un falso negativo. Pensarlo un poco, escribirlo en un documento y luego, una vez que tenés trata de definir qué es la sensibilidad de tu búsqueda y cuál es la especificidad de la búsqueda. Sencillamente anotarlo, guardarlo al documento, es para vos, no para mí, para vos. ¿Sí? Luego, una vez que lo tenés definido desde tu intuición, busca las definiciones en el glosario del libro. Está indicado sí also. Eso no lo tenés que ignorar, tenés que leer todo. ¿Sí? Bueno, ahora genera la definición de precisión y trata de explicar la diferencia con especificidad. Bueno, si hiciste vas a tener claro qué es especificidad, precisión y sensibilidad. Aunque en el uso coloquial, especificidad es diferente. Lo vamos a ver en el trabajo práctico. Bien, bueno, estos precisión y todo son términos que aplicamos desde la rama que se llama clustering o clasificación, que son dos cosas diferentes. Tenemos una clase dedicada a pero la combinación es algo interesante. ¿Por qué? Porque permite hacer lo que se llama la aplicación de un training. ¿Sí? Eso significa, bueno, armas un juego de training, un juego de datos, y basado en este juego de training haces algún cálculo que te genera alguna fórmula, esa fórmula la aplicas a secuencias nuevas, ¿sí? Al target. Bueno, por ejemplo, tenemos 1000 secuencias y vos sabés que estas 1000 secuencias se secretan. Y por otro lado, tenemos 1000 secuencias citosolares que no secretan. Bueno, podemos tratar de identificar entre estos dos juegos de 1000 cuál es la diferencia que instiga que está secretada o que se mantiene en el citosol. Bueno,
generamos un sistema de scoring y, por ejemplo, XS, secretaria, está basada en el juego de training en 200 más o menos 23. Y para citosólica está en 100 más o menos 10. Bueno, entonces ahora ya tenemos algo bastante mejor que antes, ¿sí? Recuerden que antes era, bueno, 119 y nosotros tenemos nuestra proteína 123. Ahora ya tenemos un rango. Pero ¿qué fallas que tiene? ¿Qué falta un poco? En realidad hay varias cosas. Bueno, primeramente, podemos decir, bueno, hasta 110 es citosólico, por 111. No sé, en mi juego de training no hay ninguna secuencia que tiene 111, quizás es algo diferente. Quizás es secretaria, no sé. ¿Sí? Entonces tenemos como un hueco. No conocemos la escala. ¿Sí? Entonces va hasta los 123. Es más fácil generar una escala y normalizar. Eso significa que, por ejemplo, normalizamos entre 0 y 1 o a menudo de menos 1 a 1, que significa que menos 1 a 0 citosolar y de 0 a 1 secretado. Pero bueno, más importante es que no sabemos nada del precision and recall. ¿Sí? Puede ser que hay una secuencia que tiene un score de 200 que igual es citosólico. Eso significa que nuestra juego de training con nuestra herramienta lo vamos a identificar como un, bueno, ya sabe, como un, bueno, ¿qué es? Ese es uno. Otro es, y está relacionado, que el juego de training tiene un sesgo. Sesgo es una palabra súper importante. Tenemos que evitar un sesgo, bueno, que sí, pero que no en el sentido de que sabemos que a menudo es imposible evitar el sesgo. Lo que sí es importante entender, saber, aceptar que tenés un sesgo, porque ya te genera alguna incertidumbre y no vas a aceptar cualquier resultado, porque vos sabes que, bueno, mi juego de training tiene un sesgo, entonces quizás ese sesgo resulta en que no puede identificar la misma característica en mi juego de datos. Bueno, entonces ese también es para mí es súper importante para biólogos que van a usar herramientas de la biología computacional. Las herramientas siempre van a generar un score, pero la pregunta que tenés que responder es ¿qué significa la referencia, el control, tu conocimiento? ¿Sí? El usuario, vos, es el tipo que tiene que hacer sentido al resultado. Bueno, por eso estás haciendo este curso. Sin este curso puedes usar cualquier herramienta, pero no sé si tienes un bueno, como se llama, punto de referencia para realmente entender el resultado. Ok, algoritmos. Sí, seguramente que ya entienden que vamos a usar algoritmos. Algoritmos es simple, forman la base de la bioinformática en conjunto con las bases de datos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a romper el código, los códigos. Sí, en realidad, porque no es un código, hay varios códigos, en varias formas que solapan, destacados, hay varias formas. Pero bueno, ¿qué es un algoritmo? Bueno, no es tan difícil, tampoco es tan fácil. Lo que tenemos que hacer no solamente es saber qué son, también tenemos que saber un poco qué hacen y qué valor tienen y cómo lo tenemos que aproximar. Primero un quote de Donald Knuth, que fue uno de los informáticos más importantes en el desarrollo de la bioinformática. Y él dijo en algún punto: an algorithm must be seen to be believed. Eso significa que cuando vos lo haces bien, tenés que conocer, tenés que saber qué está haciendo tu algoritmo. Y entonces puedes usar BLAST, y vamos a ver que cuando vos vas a usar BLAST para hacer un alineamiento de dos secuencias, que no te va a generar el alineamiento correcto. ¿Y por qué? Bueno, para saber por qué, tenés que entender cómo funciona el BLAST. ¿Sí?
Bueno, otro quote es de Yogi Berra, que era un baseball player. Nada que ver. Pero Yogi Berra era más que nada, bueno, un poco como, ustedes tienen a Maradona, yo que soy de Países Bajos, tengo a Johan Cruyff. Y estos tres, Yogi Berra también, tienen una cosa, que a veces dicen cosas que decís a primera intuición, pero qué raro. Y a la segunda forma estás pensando, pero algo de verdad tiene, es algo raro, no es exactamente correcto, pero tiene algo. ¿Sí? Por ejemplo, el más famoso de Johan Cruyff es que cada desventaja tiene su ventaja. Es raro, pero tiene algo. Bueno, Maradona también tiene varios y Yogi Berra también está famoso en este. Y él dijo, if you don't know where you are going, you will wind up somewhere else. Bueno, lo dejo a ustedes para entender qué significa. Bueno, vamos a mirar algoritmos, que muchas veces da mucho miedo a la gente porque ahora tengo que hacer bioinformática. ¿Son de terror? No, no son de terror. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Sí? Acá, Partial Digest L, one width becomes maximum length. Bueno, esa flecha significa becomes. ¿Sí? Entonces, ese código, no, ese en realidad es pseudocódigo. Y el pseudocódigo es algo intermediario entre el problema y el código de la computadora. El código de la computadora tiene sus requerimientos de idioma, de semánticas. Para vos lo que es importante es que vos traducís el problema hasta un sistema que a vos te permite escribir con exactitud el código. Y ese es pseudocódigo. ¿Sí? El código, la verdad, es un poquito más complejo. Y este sí nos da un poco de miedo, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque tiene estas cosas, ¿sí? Este símbolo, ¿sí? Significa elemento de L o algo así. Un delta. Esto nos genera una sensación de no conocer, pero es sencillamente porque no conocemos el idioma. En realidad, algoritmos son herramientas diarias, ¿sí? Definición, una descripción lógica de un proceso. Ojo, no significa que un algoritmo siempre es un proceso exacto. Un ejemplo es el long division, como hacemos una división de dos números escrito, ¿sí? La enseñar en el primario, ahí está puesto de una forma que lo apliquen en Estados Unidos, acá lo hacen probablemente un poco diferente. Lo que está clave es que no arrancás con 3 por 37 es 111. Vas a probar, ¿sí? En esta forma como está puesto acá, arranca con 1, 2, 3 y 3 da bien, ¿sí? Ese es un algoritmo. Es un proceso descrito en varios pasos que resulta en la respuesta deseada, correcta. Bueno, es muy importante entender que hacer errores es a menudo intrínsecamente involucrado en llegar a la solución. ¿Sí? Entonces, acá, como está mostrado acá en este GIF, es una forma que es muy costoso. ¿Por qué? Porque primeramente arranca con 1, con 2, con 3 lo acepta. Pero cuando yo veo 37, 126, yo ya sé que debería ser 3 o 4. Porque, no sé, es un conocimiento que tengo, ¿sí? Yo tengo en mi cabeza que directamente 2 veces no puede ser porque ya es más grande. Entonces, yo lo puedo hacer más rápido. Yo no necesito hacer 1 por 37 porque ya sé que no es correcto. ¿Qué significa? Que puede ser que voy a adivinar 4. Bueno, 4 está mal, algún error. Pero al final es algo más rápido como está puesto acá. Ahí se voy. Algoritmos. The only thing we have to fear is fear itself. Hay que usarlos, ¿sí? En realidad estamos usando algoritmos todos los días. Cuando te vas a hacer compras, estás haciendo un algoritmo. Si no tengo café, y me gusta café, mejor comprar, porque si no, mañana no tengo café para tomar. Si estás manejando, si viene el auto de la derecha, mejor frenar, ¿no? Bueno, esos son pedacitos, snippets
que puede ser parte de un código. Bueno, entonces lo estamos haciendo todo el día. Lo que ahora tenemos que hacer es usarlo de una forma más activa. Un problema, traducir en subproblemas, y cada subproblema va a tener un string como if no tengo café, bla 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 bla. Y que de aquí ya tenemos el algoritmo. Más que nada para nosotros que no estamos tan dedicados al desarrollo, tratar de entender los algoritmos como herramientas útiles. Lo que sí es difícil es la detección del problema, por lo cual parecen difíciles. Vamos a mirar algunos ejemplos. Fibonacci. Seguramente que conocen la serie de Fibonacci. ¿De dónde viene? Viene de italiano, Fibonacci. Un matemático que tenía algunos intereses, que estaba trabajando. Y supongamos que estaba trabajando con conejos. ¿Qué hacen los conejos? Se aparean. ¿Cuál es el resultado? Bueno, empezamos con un par. Luego tenemos dos pares que son 4. De 4, 8. Bueno, en realidad es un poco más complicado. ¿Por qué? Bueno, existen adultos y existen crías. Y las crías todavía no pueden aparearse. Necesitan esperar una generación para madurarse. Eso significa, cuando empezamos en generación 1 con un par de conejos, que en generación 2 nos quedamos con un par de conejos y tenemos un par de conejitos. Desde generación 2 vamos a tener dos pares de conejos y un par de conejitos. Bueno, ¿dónde viene el par de conejitos? El par de conejitos viene del par de conejos en G2. ¿Dónde vienen los dos pares de conejos? Bueno, son los mismos que el par de conejos en G2 y el par de conejitos maduros en generación 3. Bueno, desde generación 3 a 4, ahora que vamos a tener son 3 pares de conejos más 2 pares de conejitos. Generación 5, 5 más 3. Y quiere aquí que vamos a tener la famosa serie de Fibonacci. Bueno, esto lo podemos poner en una fórmula como y es igual a 2x. No. Sí, podemos plotear pero vamos a ver que está bastante complicado. Lo que sí es que es una secuencia lógica. Y si es lógica, la matemática debería ser capaz de hacer algo con Bueno, y que de aquí entran los algoritmos. Fibonacci, algoritmo, ese también, girasol, la forma, ¿sí?, de la flor, porque esos son todos florcitos, chiquititos, la forma de ponerlo sigue la serie de Fibonacci. La serie de Fibonacci es bastante usada en la naturaleza. Bueno, acá tenemos la serie que tenemos y lo traducimos en lo que se llama un array. ¿Sí? A1, A2, A3, donde 1, 2, 3, esos son los índices. ¿Okay? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es identificar la lógica. ¿Cómo depende AI de AI menos 1 y AI menos 2? Acá ya estoy haciendo un salto porque debería ser claro que AI solo depende de AI1 menos AI menos 1 y AI menos 2. Y no depende de AI menos 3. Bueno, si I es menor a 3, AI es 1. Es simple. Lo puedo ver. ¿Sí? Si I es mayor o igual a 3, AI es igual a AI menos 1 más AI menos 2. Y me genera siempre el número correcto. Por lo cual ahora puedo poner un pseudocódigo. AI es Fibonacci. Para I becomes 1 to n, si I está menor a 3, AI es 1, else, si no, AI es AI menos 1 más AI menos 2. Es bastante fácil. Bueno, el problema también es fácil. ¿Hay otra? Sí, hay otra. ¿Sí? Puede decir lo mismo, pero if I está mayor a 2, AI es igual a bla, else AI es 1. ¿Sí? Es otra forma para generar lo mismo. Bueno, pregunta para pensar, para ponderar.
¿Cómo generar una serie de Fibonacci empezando con 4? Siempre, en lugar de un par de conejos, arrancamos con 4 pares de conejos. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, para hacer tenemos que pensar bien. Sí, con la pregunta, ¿cómo generar una serie de Fibonacci empezando con 4? Si está bien definido. Pensarlo. Seguimos con otro ejemplo. Eso es algo que hacemos muchos. Ordenar. Acá tengo un array, una serie 7, 92, 87, 1, 4, 3, 2, 6. Y lo que quiero hacer es ordenar de menor a mayor, por ejemplo. ¿Cómo lo hacemos? Pensalo. ¿Cómo lo haces? Si lo tenés que hacer a mano. Lo que vas a hacer primeramente es buscar el número máximo o el número mínimo. Y este número, en el segundo paso, lo vas a poner como primero. ¿Sí? 1 va a la primera posición. Y ahí seguís. Bueno, ¿qué significa? Paso 1, buscamos el elemento más pequeño. Paso 2, lo pasamos a la primera posición. Y lo que tenemos que hacer es iterar. Volvemos. No quiere. El algoritmo tendrá por lo menos dos cosas de acción, paso 1 y 2, y tiene que iterar. Bueno, que tiene dos cosas de acción significa, en realidad, tenemos un problema que dividimos en dos subproblemas. ¿Sí? Identificar el elemento más pequeño y pasarlo. Son dos cosas. Eso significa que el script, el código que necesitamos, va a tener algo que se llama una subrutina. Bueno, acá está puesto. Bueno, index of min array first last. Así está escrito. ¿Sí? Significa que tengo un array con el primero y el número. Y lo que voy a hacer, index becomes first. Bueno, eso significa, acá a la derecha está puesto el ejemplo más real. Index of min a de 0 a 7. ¿Sí? First last. En este caso estamos indicando el inicio y el fin del array. Entonces son los índices. ¿Sí? Ese es el array. Bueno, index becomes first. Index becomes 1. 2. For k becomes first plus 1 to last. Bueno, ¿qué significa? Bueno, para todos, con el índice 1 first es 1, más 1, entonces desde 2, desde este hasta el último, me fijo, hago algo. Entonces el primero en realidad no lo miro. Y tiene que ver cómo aproximamos el problema. Bueno, if array k está menor que array índice, ¿qué significa? If array value k está menor que el array value index becomes k. Hacemos un swap del índice. ¿Qué significa? Bueno, acá, por ejemplo, if array value k es 1, ¿sí? El índice, el valor del A1 es 7. Si ese está menor que el array value 1 es 7, ¿sí? ¿Es así? Bueno, sí, 92 no es menor a 7, entonces pasa sin hacer nada. 1 y 2, 92 y 87 son mayor a 7. Luego cambia el índice de 1 hasta 3. ¿Por qué? Porque el valor 4 está menor que 7, pero ojo, sigue y indica de cambia 3 a 4. ¿Sí? Pasa sin hacer nada 5, 6 y 7, que 3, 2 y 6 son también menor a 1. Return 5. Eso significa que con este identificamos dónde está el elemento más pequeño. 1. Bueno, esa es la subrutina que luego vamos a pasar a la rutina completa. Bueno, la rutina completa es este. Iterative selection for e becomes 0 to n menos 1. Vamos a ver por qué. Corremos j index of min. ¿Qué es j index of min? Este. ¿Sí? Bien.
Entonces se llama la subrutina. Eso significa swap a I y a J. ¿No? Acá tenemos el cambio. En la subrutina identificamos cuál es el elemento más pequeño y ahora hacemos un swap de a, I y a J. Entonces lo que estaba en posición 5 ahora se pone en posición 1. Otra cosa no lo hacemos. ¿Sí? Return a. Bueno, ahora lo que pasa es que aumentamos el índice. ¿Por qué? Porque sabemos que el primero ahora ya es el menor. Entonces, cada vez vamos a hacer algo un poquito más pequeño. Bueno, de aquí podemos solucionar este problema. Es medio complicado, hay que hacerlo paso a paso para entender, pero esa es un poco la idea. Bueno, algunas cosas más. Antes que yo me voy a hacer una pausa. Tipos de algoritmos. El primero que tenemos que saber es qué es un greedy algorithm. Voy a dar un ejemplo. Cambio de moneda. Fibonacci se fue al mercado para comprar un par de conejitos y tenía que pagar 17.23 liras. ¿Sí? Y está pagando con 18, entonces el cambio será 77 centavos. Y la pregunta que hacemos es: ¿cuál es la combinación que tiene menos monedas? ¿Sí? Porque el tipo en el mercado quiere mantener todas las monedas que tiene, porque siempre faltan monedas. Bueno, supongamos que las monedas disponibles son 1, 5, 10, 25 y 50. Bueno, directamente podemos decir, bueno, es 1 de 50, 1 de 25 y 2 de 1. Si lo pensás, ¿sí? Lo que hacemos es algo como este. Bueno, si el input está mayor que 0, tengo que agregar algo. Bueno, f de input, en este caso 77, menos la moneda más grande, 50, está mayor que 0, agrega moneda más grande. ¿Sí? Input es el delta. Bueno, eso significa 77 está más grande que 50, agrego a la solución una moneda de 50, 77 menos 50 es 27, ese es el delta, el input nuevo para iterar mi algoritmo es 27. 27 menos 50 no es mayor que 0, entonces no voy a agregar más monedas de 50. ¿Es mayor que 25? Sí, es mayor que 25. Entonces agrego una moneda de 25. 27 menos 25 es 2, etcétera, etcétera. Aquí llegamos a 1 de 50, 1 de 25, 2 de 1. ¿Este algoritmo es correcto? Es greedy. Hace errores. Supongamos que el input es 40 y no tenemos más la moneda de 50, tenemos solamente 25, tenemos una nueva, 20, 10, 5 y 1. Bueno, si aplicamos este pseudocódigo, vamos a terminar con una moneda de 25, una moneda de 10 y uno de 5. Que son 3, donde está mejor, 2 de 20. Entonces, este algoritmo es un ejemplo de algo que es greedy. No te genera, aunque parece que sí está correcto, no te genera la mejor o la correcta solución. Bueno, por otro lado, parece que la única forma de hacerlo es lo que se llama correr un exhaustive algorithm. Significa, tenemos que poner todas las posibles combinaciones de las monedas y luego ver, bueno, cuál es la combinación con menos monedas. Eso se llama exhaustive o brute force. ¿Es correcto? Pero no es la más inteligente, porque a veces sí podemos armar un algoritmo un poco más inteligente y sí estamos seguros que es correcto. El truco está en estar seguro que es correcto. Bien. Bueno, otra cosa de los algoritmos es la velocidad. Es más difícil calcular la velocidad de un algoritmo que entender cómo funciona. No es tan importante, pero igual es importante tener una idea del cálculo. Un ejemplo es Fimmel, que vamos a usar en la filogenia. Bueno, con Fimmel hacemos una filogenia, pero
Para tener también una idea de la confianza, lo que tenemos que hacer es un proceso que se llama bootstrapping, que en muy pocas palabras significa cuando vaya a hacer 25 bootstraps, que tengan que calcular 25 árboles. Bueno, significa, si el female necesita, no sé, una hora para calcular un árbol, para hacer el bootstrap necesito 25 horas, y ya es un día. ¿Sí? En esta forma a veces es bastante importante tener una idea. Lo que puedes encontrar a menudo, cada vez menos, lamentablemente, en la literatura es la relación Big O, que es el upper bound. Eso significa no crece con n la cantidad de ítems, secuencias para nosotros muchas veces más rápido. Y también existe el lower bound, no crece con n menos rápido. Bueno, lo mejor es tener fn es igual a 0 es igual a omega y se llama tight bound. Eso significa que tienes una muy buena idea sobre la duración del algoritmo. En general no lo tenés, porque en general la duración del algoritmo depende mucho de los datos. ¿Esto es importante? No. ¿Lo voy a preguntar en el examen? No. Creo que conocen los términos, ¿sí? Y si lo van a encontrar en la literatura, se van a recordar que está descrito en el curso. Depende del problema, depende del algoritmo, la correlación que tenemos en la cantidad de input, de data y el cálculo. ¿Sí? Tenemos fn es o n, es una correlación lineal, puede ser cuadrático, puede ser cúbica. Bueno, esos son lo que se llaman polinomiales. El peor es una correlación que se llama fn es o hasta el poder n. ¿Sí? Entonces si tengo 10 secuencias es o hasta el poder 10, si tengo 1000 es o hasta el poder 1000. Ese es realmente fatal. Pero algunos algoritmos tienen una correlación exponencial. Bueno, acá tengo puesto un algoritmo que es solamente para los polinomiales, ¿sí? Ese ya va rápido, ni hablar de la correlación exponencial. Seguimos con los tipos, ¿sí? Empezamos con greedy y empezamos también un poco la idea, bueno, prefiero que no es greedy, entonces puedo hacer un exhaustive, pero si el exhaustive es algo exponencial, tengo un problema. Bueno, la pregunta que se puede hacer, ¿existe un algoritmo que es más rápido? Y depende un poco del problema. Por ejemplo, hacer listas de cada subserie posible en una serie de n elementos requiere un algoritmo exponencial. Desde la lógica, sabemos que va a ser imposible generar una solución más rápida. Es sencillamente exponencial. ¿Sí? Donde ordenar una lista de integers, números reales, requieren no más que un algoritmo polinomial. Esas son cosas de la lógica que a mí también se me sobrepasan. Pero la gente que están trabajando en estas áreas lo saben bien. Bueno, también existen problemas que tienen una solución exponencial, pero aunque todavía no existe una solución polinomial, no es posible probar que no existe. Entonces tenemos una solución súper costosa y todavía no sabemos si existe una solución más rápido. Eso se llama NP-complete problems. Son términos. Un ejemplo es el famoso traveling salesman, ¿sí? Entonces alguien tiene que vender o comprar algunas cosas en varias capitales en Europa, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cuál es la ruta más directa? Bueno, en general lo que tienes que hacer es exhaustive, identificar alguna completa, y todavía están trabajando en identificar una forma que es mejor. Todavía no lo tienen, que seguramente es correcto. ¿Hay trucos que son correctos? Sí, hay varios y los voy a apuntar uno por uno. Y luego en varias clases vamos a mirar un ejemplo. El primero se llama branch and bound. Muy breve. Omitir alguna combinación de pasar de información predictiva pero confiable.
no puedes obtener un score que es igual o mejor a lo que ya tenés. Entonces, tenés 1000 soluciones y, por ejemplo, solución 30 tiene un score de 990 y estás calculando el score para la próxima solución y te falta un parte del cálculo, pero ya sabes que va a ser imposible que va a tener un score más alto. Bueno, será este cálculo y vamos al próximo. ¿Sí? Eso es lo que se llama branch and bound. Eso es lo que se aplica, por ejemplo, en filogenia de parsimonia máxima. Creo que es la clase 11, teórica 11. Dynamic Programming. Quizás no es necesario calcular cada vez todas las computaciones. Dynamic Programming evita computaciones no necesarias. El ejemplo que vamos a mirar es en el alineamiento de secuencias por pares Needleman-Wunsch en teoría 6. Eso es para alinear correctamente dos secuencias. Divide and conquer. Idea simple, un problema consiste de subproblemas, un algoritmo consiste de subalgoritmos. Determinar qué hombres de una población son más pesadas de todas las mujeres de la misma población. Exhaustiva será comparar cada mujer con cada hombre. ¿Podrías usar Dynamic Programming? Sí, se puede. O es decir, voy a pasar cada uno, determinar el peso de la mujer más pesada e identificar hombres más pesados. ¿Sí? Ese será Divide and Conquer. Este lo vamos a mirar cuando vamos a buscar motivos en teoría 8, creo. Greedy. Tenemos que evitar greedy, que sí que no. Tratamos de evitarlo, pero a veces no se puede. Un ejemplo es hill climbing. Hill climbing es algo muy usado. Es un algoritmo de escalada, es un algoritmo de búsqueda local que se mueve continuamente hacia arriba hasta que se alcanza la mejor solución. Acá puse algo con montañas, es una imagen de Tour de Francia, no importa. Supongamos que estamos acá, ¿sí? Y tenemos dos soluciones. Al lado, uno que tiene un score más bajo y otro que tiene un score más alto. Vamos a subir. Vamos a hacer una escalada hasta el punto más alto. Bueno, si arrancamos acá, salimos bien. Salimos en lo que se llama el pico global. Si arrancamos acá, vamos a terminar acá. Ese será el pico local. Entonces, los métodos de hill climbing, y el hill climbing tiene mucho sentido, son greedy. Bueno, ¿cómo lo podemos evitar? Bueno, eso se puede evitar con lo que se llama genetic algorithm. ¿Y por qué genetic algorithm? Porque en la genética también estamos mirando siempre a mutaciones puntuales y recombinaciones. Y recombinaciones son como cambios grandes. Acá, ¿qué será el cambio grande? Bueno, estamos en, ¿cómo se dice? Col de Foclas, acá. Y acá hacemos una recombinación, un cambio grande, a los flancos de Monte de Bizan. ¡Pum! Ahora sí podemos llegar al pico global. ¿Sí? Bueno, esa será una estrategia para que se pueda manejar un algoritmo que principalmente es un método de hill climbing. Machine Learning. Bueno, Machine Learning es muy poderoso, pero va un poco más allá de realmente algoritmos. Es mucho más. Vamos a mirar en detalle el código, el algoritmo, no sé cómo se tiene que llamar, de AlphaFold. ¿Sí? AlphaFold es un ejemplo, es el ejemplo de Deep Learning. Parece training, pero es más, ¿sí? Es más dinámico. Cuando aplicamos un juego de training, hacemos al final del training una decisión. Por ejemplo, ponemos un umbral de inclusión, ¿sí? Un umbral de exclusión. Machine Learning es más automático. Bueno, y al final volvemos al greedy. Podemos usar heurísticas. ¿Y qué es una heurística? Una técnica heurística es cualquier enfoque para la resolución de problemas
el aprendizaje o descubrimiento de que emplea un método práctico. ¿Sí? Entonces, vos identificás el problema desde tu conocimiento biológico y estás usando este conocimiento biológico para generar la solución. Este no garantiza que sea óptimo, perfecto, pero en general tratás de generar algo que es suficientemente bueno para los objetivos inmediatos. Y los algoritmos heurísticos en general tienen dos objetivos. El primero es ganar velocidad o, en otras palabras, bajar el costo computacional. Y ese es el uso más común. ¿Sí? Ese, por ejemplo, es BLAST en comparación con Needleman-Wunsch. Vamos a ver los dos algoritmos y le van a entender por qué realmente BLAST es mucho más rápido, aunque no genera siempre la solución correcta. Objetivo 2 es más importante y ese a menudo se olvida. Generar una solución si no existe un método correcto. Para muchos problemas no existe el método correcto. Para muchos problemas ni existe la solución correcta, o por lo menos no sabemos cuál es la solución correcta. Bueno, aquí también lo que sí o sí tenemos que usar es algo heurístico, algo desde la práctica.